Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eli Cruz Molina, soy alumna de Ingeniería Farmacéutica del IPN y hoy les voy a hablar un poco sobre la destilación por el método de Maccabe-Thiele. Bueno, un poco del contenido, vamos a ver un poco de introducción, aplicaciones en la farmacéutica, sobre el equilibrio líquido-vapor, vamos a resolver un ejercicio, analizar las fortalezas de estas herramientas, las conclusiones y mis referencias. Bueno, en la parte de introducción vamos a empezar por qué es una destilación. Una destilación es una técnica de laboratorio que se utiliza en la separación de sustancias miscibles. El objetivo principal de esta consiste en separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades o bien separar materiales volátiles de otros que no lo son. Consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen de la fase vapor y posteriormente enfriarlos hasta recuperar estos componentes en forma líquida mediante un proceso de condensación. Este proceso se utiliza ampliamente en la obtención de bebidas alcohólicas, en el refinado de petróleo, en procesos de obtención de productos petroquímicos y en otros campos de la industria. De hecho, es uno de los procesos de separación más utilizados y más extendidos. Algunas aplicaciones que tenemos nosotros en la farmacéutica es en la producción de alimentos, en los que se purifican y concentran los ingredientes activos de los medicamentos a partir de la aplicación de calor y vapor, y los componentes volátiles se evaporan y luego se condensan, como veíamos hace un momento. También en la purificación de compuestos químicos, en los que se garantiza que los productos utilizados en la fabricación de medicamentos sean de calidad óptima. En la producción de etanol, a través de la destilación, pues separa el etanol del agua, y en tratamiento de aguas residuales se obtiene el agua pura, apta para el consumo humano, y se eliminan sustancias tóxicas y contaminantes. Ahora hablando sobre el equilibrio líquido-vapor, este describe la distribución de una especie química entre la fase de vapor y una fase líquida. En este estado, la velocidad de evaporación del líquido es igual a la velocidad de condensación del gas, lo que resulta en que sus propiedades macroscópicas, como lo son la temperatura y la presión, sean constantes a lo largo del tiempo del proceso. Bueno, aquí en la imagen tenemos un diagrama de fases. El componente que vamos a utilizar como ejemplo es el agua, y este diagrama muestra las regiones de estabilidad entre sus fases, entre el sólido, líquido y el vapor, en función de la presión y la temperatura. Un punto que es muy importante en este diagrama es el punto triple, donde coexisten las tres fases de equilibrio, tanto el sólido como el líquido como el vapor. En el diagrama podemos observar la curva de fusión, la cual representa las condiciones de presión y temperatura en las que la fase sólida y líquida están en equilibrio. La pendiente de esta curva de fusión para el agua es negativa, y también podemos ver la curva de vaporización, la cual indica las condiciones de presión y temperatura en las cuales la fase líquida y gaseosa están en equilibrio. Esta curva de vaporización termina en el punto crítico, que es el que podemos ver en la parte de arriba. Bueno, las propiedades coligativas y desviaciones a la idealidad son un factor importante en todo este proceso de destilación, ya que cuando se añade un soluto no volátil a un solvente se pueden observar fenómenos como el descenso de punto de congelación, la elevación del punto de ebullición, la reducción de la presión de vapor, etc. Estas propiedades realmente no dependen del soluto, sino de la cantidad de las partículas que estén presentes, y estas son las propiedades coligativas. La ley de Raoult, que vamos a ver a continuación, predice esta tendencia en mezclas que sean ideales, pero realmente ya cuando estamos en la práctica se pueden observar desviaciones ya sean positivas o negativas por las interacciones moleculares. Bueno, la ley de Raoult describe cómo la presión del vapor de la solución se relaciona con las fracciones molares de sus componentes y las presiones de vapor de los componentes puros. En una solución ideal, las interacciones entre moléculas del soluto y el solvente son muy similares a las de componentes puros. Ahí en la imagen podemos observar la fórmula, donde la presión parcial del componente A es igual a la presión de vapor del componente A por la fracción molar del componente A. Bueno, la volatilidad
Volatilidad relativa es un concepto clave que nos ayuda a describir la facilidad con la que un componente se separa de otro por la diferencia de vaporización. Aplicado en la destilación, la volatilidad relativa determina cuántas etapas de equilibrio necesitamos para lograr que los dos componentes se separen. Y bueno, igual en la imagen les pongo la fórmula, que es una combinación realmente de la ley de Raoult con la ley de Dalton. Hablando sobre el método de Macabethil, pues realmente es una técnica gráfica clásica que se utiliza para diseñar y analizar columnas de destilación binaria. Este método nos permite determinar el número de etapas teóricas necesarias para separar dos componentes en base a su equilibrio de fases. Cabe destacar que son etapas teóricas y no son etapas reales, solo son las ideales de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, pero ya en la práctica pues es algo diferente. Bueno, el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. Se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 150 mol por hora a punto de ebullición que contiene 40% mol de heptano y 60% mol de etilbenceno a 101.32 kilopascales para obtener un destilado con 97% mol de heptano y un residuo que contenga 1.1% de heptano, y nuestra relación de reflujo que nos dan es de 2.5 a 1. Nos pide calcular, inciso A, los mol por hora de destilado y los mol por hora de residuo, e inciso B, el número teórico de platos y el número de platos de alimentación. Bueno, para esta solución vamos a estar utilizando Excel, Thermosolver, ChemSep y GeoGebra. Iniciando con la resolución con Thermosolver y Excel, vamos a abrir nuestro Thermosolver y lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestros compuestos en la parte de arriba y vamos a seleccionar nuestra presión de saturación, que es 101.32 kilopascales. Es importante que revisen que las unidades estén de manera correcta, si no los datos van a estar erróneos y por ende pues los resultados. Como les decía, vamos a poner nuestra presión de saturación de 101.32 kilopascales, le vamos a poner en Solve y del lado derecho nos va a dar un resultado que es nuestra temperatura de saturación. Lo vamos a hacer primero para el etilbenceno y después para el heptano. Vamos a hacer una tabla en Excel, yo ya la tengo completa, donde vamos a poner la composición 1, la composición en X1, la composición en Y1, nuestras temperaturas, la presión 1 de saturación y la presión 2 de saturación. Nuestro clave ligero será el heptano por los valores que nos dio el Thermosolver, que es el menor, y el clave pesado será el etilbenceno. El clave ligero nos dio de 98.42, entonces irá en la parte de arriba de la columna de temperatura, y el clave pesado que nos dio 136.19 en la parte de abajo. Bueno, perdón, se me olvidó comentarles. Para llenar esa columna de temperatura, yo lo que hice fue restar el 136.19 al 98.42 y me dio de 37.76. Recorrí el punto a la izquierda, o sea, lo dividí entre 10 para que me diera 3.77 y fue el intervalo que usé para las temperaturas. Entonces al 98.42 le sumé 3.77 y así consecutivamente hasta llegar al 136.19. Para encontrar nuestras presiones 1 de saturación, vamos a regresar a nuestro Thermosolver y utilizando nuestro clave ligero, que es el heptano, vamos a poner nuestras temperaturas en la parte de temperatura de saturación para sacar las presiones de saturación del lado izquierdo. Nuestra primera presión de saturación pues va a ser 101.32, por lo que nos da el problema. Entonces vamos a empezar desde 102.20 y le vamos a dar Solve para presión de saturación y nos dio a nosotros 113.04. Y así lo vamos a hacer con todos los datos hasta llegar al 136.19. Para la presión 2 de saturación vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora usando nuestro clave pesado, que es el etilbenceno. Y lo mismo, vamos a poner 98.42 en nuestra temperatura de saturación, le ponemos Solve y nos va a dar nuestra presión de saturación del lado izquierdo.
Bueno, ahora para nuestra composición en X1, yo utilicé valores de 0 a 1 y para nuestra composición de Y a 1 vamos a usar la ley de Raoult, la cual nos dice que podemos sacarla multiplicando nuestra composición en X por nuestra presión 1 de saturación y eso dividiéndolo entre los 101.32 y eso nos va a dar 1, 1.004 y así lo vamos a hacer para cada una de las composiciones en X. Bueno, posteriormente, ya que tenemos nuestra tablita completa, vamos a graficarlo. En el eje de las X, primero vamos a tener la composición en X y en el eje de las Y nuestra temperatura en grados centígrados. En esa misma gráfica, en el eje de las X, vamos a poner ahora nuestra composición en Y en el eje de las Y vamos a poner igual la temperatura. Y nos va a salir una gráfica como esta, la cual de color azul clarito se observa nuestra línea de burbuja y de color azul un poquito más oscuro se observa nuestra línea o el punto de rocío del problema. Bueno, ahora, ya tenemos nuestra gráfica en Excel, pero pues realmente no hemos resuelto mucho, todavía no podemos resolver el inciso A y tampoco podemos resolver el inciso B. Entonces ahora vamos a entrar a nuestro Chemsep para empezar nuestra resolución en esa herramienta. El Chemsep es un poquito más tardado, pero realmente es una herramienta muy muy útil. Y a mí, lo que me gusta mucho del Chemsep es que te ayuda a ir paso a paso, siempre. Y aparte, siempre que vas completando un punto, te va poniendo palomita. Y si alguno de tus datos está mal, está incorrecto o te faltó llenar algún espacio, inmediatamente te marca tu X para que regreses a ese apartado y lo puedas corregir. Bueno, ahora sí, empezando con el Chemsep, primero nos pide poner pues un título y un comentario, un contexto de lo que estás haciendo. En título pues yo le puse destilación etilbenceno contra N-heptano y en comentarios pues realmente puse el contexto del problema. La siguiente parte pues son los componentes, igual que en el Thermosolver, vamos a buscar en esta parte donde dice Find, que le circulé en rojo, vamos a buscar nuestros componentes, el N-heptano y el etilbenceno los vamos a seleccionar y nos van a aparecer en la parte derecha. Ya que tenemos nuestros componentes, nos vamos al apartado de operación y le vamos a colocar que es una columna de equilibrio y que es una destilación simple. El número de etapas realmente Chemsep te lo propone y casi siempre nosotros usamos 10 y en la etapa de alimentación puedes poner la que tú quieras, yo le puse 7. Posteriormente nos vamos a la parte de propiedades. Para el valor K yo usé de Chema y para el coeficiente de actividad Unifac. Para la presión de vapor yo voy a usar la ley de Antoine y la entalpía pues es ideal. Los datos del lado derecho pues a esos no les vamos a hacer caso, esos se van a quedar igual así como están. También es importante que aquí en Chemsep chequen sus unidades porque las presiones y las temperaturas te las dan en sistema inglés, me parece. Entonces, yo que voy a usar atmósferas y grados centígrados, pues lo tuve que cambiar. Lo pueden cambiar en el apartado de unidades, pueden cambiar todas las unidades que vayan a usar ustedes, para que no tengan problema en la compatibilidad con sus datos del problema o con sus resultados. Mejor cámbienlas desde un inicio. Bueno, ya que tenemos nuestras unidades, nos vamos al apartado de alimentación. Mi alimentación está en la etapa 7. Es un proceso separado. El estado es en presión y temperatura, la presión de una atmósfera, la temperatura, pues temperatura ambiente. Y yo de flujo molar yo le puse 0.5 y 0.5 para que diera un flujo de 1.
Bueno, ahora estamos en el apartado de especificaciones, que aquí sí hay que tener un poquito de cuidado porque aquí es muchas veces donde tenemos errores y ya cuando queremos correr el programa nos dan datos o gráficas muy extrañas. Entonces, bueno, primero vamos con el cuadrito del lado izquierdo superior y estamos en el área de presiones. Nuestra presión de condensación sería una atmósfera y la presión de la columna va a ser a presión constante, esa no va a cambiar, y la presión en la parte de arriba también va a ser de una atmósfera. En la imagen de abajo estamos en el área de pérdidas de calor. Ahí le vamos a poner que es 0 porque pues no vamos a tener ninguna pérdida de calor. Del lado derecho arriba la eficiencia va a ser de 1 porque es un proceso ideal, y abajo las especificaciones de la columna. En la parte donde dice Top Product vamos a poner nosotros nuestro clave ligero que va hasta arriba, y abajo donde dice Bottom Product es nuestro clave pesado que va en la parte de abajo. Después de donde dice clave ligero, bueno, donde tú le pones ligero, tienes que poner el elemento o el compuesto que estás usando para que el programa identifique cuál es el que va a usar en la parte de arriba y cuál es el que va a usar en la parte de abajo. Bueno, ya después de eso vamos a correr el programa con la flechita verde que está del lado izquierdo superior. Y nos van a salir tablas, gráficas, y entre ellas pues la que más nos interesa es la del método de McCabe y nos va a arrojar algo como esto. Esto es lo que nos interesa. De color rojo se muestran un tipo de escalones que son los platos que debería de tener nuestro proceso con los datos que nosotros le arrojamos al programa. De igual forma, si nosotros nos vamos al área de análisis en la parte superior, al diagrama de fases y le ponemos binario, también nos va a arrojar una gráfica como la que nos dio Excel en un inicio. Y bueno, este es el proceso que podemos utilizar como ChemSet. Pero ahora todavía nos falta resolver el ejercicio. Ya nos ayudó mucho a ver más o menos cómo es que funciona, a ver cómo va el proceso, y además nos da una forma visual de representar un proceso que a veces nada más nos imaginamos, y bueno, esto ya te da más o menos una idea de cómo es. Ahora sí, para la solución del problema, el ejercicio nos dice que tenemos una alimentación de 150 moles por hora, una composición de alimentación de 0.4, una composición de destilación de 0.97 y una composición de residuo de 0.011. Y bueno, nuestra relación es de 2.5. Bueno, yo se los puse en mi libreta porque para mí es muchísimo más fácil estar haciendo los cálculos y mis balances a mano, porque para mí yo les entiendo más, entonces mejor les puse una foto. Para el balance global tenemos que la alimentación es igual a la destilación más el desperdicio o el residuo. Si nosotros despejamos D, nos va a quedar que es la alimentación menos el residuo. Este balance se queda así y nuestro AW va a ser el heptano, se va a quedar en términos de heptano. Haciendo un balance para el heptano, nos queda que la alimentación por la composición de la alimentación es igual a la destilación por la composición de la destilación más el residuo por la composición del residuo. Utilizando el balance global y sustituyéndolo en nuestro balance para heptano, nos queda que nuestra alimentación por la composición de alimentación es igual a la alimentación menos el residuo por la composición del destilado más el residuo por la composición del residuo. Si simplificamos todo eso, nos queda como alimentación por composición de alimentación es igual a alimentación por composición de destilado menos el residuo por la composición del destilado menos la composición del residuo. Ahora sí, para sacar nuestro primer inciso, que nos pide los moles por hora de destilado y los moles por hora de residuo, vamos a calcular primero los moles del residuo.
y necesitamos primero despejar la W del balance del heptano del que acabamos de hacer, y despejándolo nos quedaría W igual a la alimentación por la composición del destilado menos la alimentación por la composición de la alimentación, y todo eso entre la composición del destilado menos la composición de residuo. Sustituyéndolo con nuestros datos, nos queda una cantidad de 87.85 moles por hora del residuo. Y ya para obtener D, utilizamos nuestro balance global. Ya tenemos el dato de la alimentación, que es 150 moles por hora, le restamos los 87.85 que acabamos de sacar del residuo, y de destilado nos da 62.15 moles por hora. Ahora, para el inciso B, vamos a utilizar GeoGebra y Excel. En el inciso B nos pide calcular el número teórico de platos y el número de platos en la alimentación. Entonces vamos a empezar con GeoGebra. Se me olvidó mencionar que vamos a utilizar los datos de X1 y Y1, pero los vamos a acomodar de menor a mayor, o sea, los vamos a invertir, empezando desde el 0 en X hasta el 1 y en Y empezando desde el 0 igual hasta el 1. Ahora sí, esos datos los vamos a copiar en nuestro GeoGebra y los vamos a seleccionar, le vamos a poner clic derecho, crear, y le vamos a pedir que nos cree una poligonal como la que tenemos en la imagen, que es una curva. Después vamos a trazar nuestras líneas XW, XD y XF. Nuestra XW nos dice que es 0.011. Entonces vamos a trazar una línea desde el 0.011 hasta nuestra línea de condiciones mínimas, que es una recta que va desde el 0 hasta donde termina nuestra primera curva. Entonces vamos a trazar nuestra XW de 0.011 hasta nuestra línea de condiciones mínimas. Después nuestra XD, que es nuestra composición de destilación, la vamos a trazar desde el 0.4 hasta nuestra línea de condiciones mínimas. E igualmente nuestra XF, que es nuestra composición de alimentación, que es 0.95, la vamos a trazar desde ese punto hasta nuestra línea de condiciones mínimas. Ahora, para nuestro punto para nuestra recta La, como en el problema nos dice que es un líquido saturado, esta línea va desde la alimentación, desde donde termina nuestra va desde la destilación, que es nuestro XD, hasta nuestra curva. Entonces, pues realmente es una línea vertical, esa es nuestra línea La. Después, para calcular nuestra línea LOCE, necesitamos usar la ecuación que les puse ahí arriba. Es Y igual a R, es del refinado o de la relación. Entonces Y es igual a R sobre R más 1 por X más 1 sobre R más 1 por XD, que es la composición del destilado. Si lo sustituimos con nuestros datos, nos va a dar una ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta la vamos a poner en nuestro GeoGebra y nos va a dar una línea que va desde donde termina nuestro XF y cruza infinitamente. Entonces esa es nuestra línea LOCE. Para nuestra línea LOSA vamos a encontrar primero la intersección entre nuestra línea LA y la línea LOCE, y vamos a trazar una línea que va desde la composición del residuo, que es XW, hasta esa intersección entre LA y LOCE. Esa es nuestra línea LOSA, es la que está de color como café. Bueno, ya que tenemos todas estas líneas de colores, lo que sigue es trazar nuestros platos o nuestros escalones. Estos empiezan desde nuestro punto de alimentación y vamos a trazar una línea horizontal desde ese punto hasta nuestra curva, y de ese punto, que está marcado con la letra U,
vamos a trazar desde ese punto hasta donde cruza con nuestra línea LOCE. Ahí se marcó un poquito más abajo, pero realmente es hasta nuestra línea LOCE. La voy a pasar porque acá lo tengo ya corregido. Entonces vamos a empezar desde nuestro punto XF hasta nuestro punto U, que es donde toca con la curva, y luego de ese punto vamos a bajar y vamos a poner otro punto, que es el punto V, y de ese punto V vamos a trazar otra línea hacia la izquierda, que es nuestro punto W, y del punto W vamos a bajar otra vez, y así consecutivamente vamos a hacer nuestros platos, que son todos los que están marcados de color amarillo. A mí me salieron 8 etapas teóricas, que es una de las respuestas de nuestro inciso B, y también nos pide el plato de alimentación. El plato de alimentación sabemos cuál es porque es el plato en el que cruza la línea LA, que es nuestra línea de alimentación. Entonces, donde cruce esa línea LA, ese es nuestro plato de alimentación. Por ejemplo, mi línea cruza en el plato 2, entonces se dice que se alimenta en el plato 2. Igual, otro dato importante es que tienes que seguir trazando las etapas teóricas hasta que tu última etapa pase tu composición de residuo. Tu última etapa no debe de quedar antes porque si no significaría que tu proceso está incompleto. Entonces es preferible que tu último plato quede después de la composición que antes. Y bueno, ese sería el resultado del inciso B. Bueno, ahora hice un pequeño análisis de las fortalezas de estas herramientas. Lo prefería hacer como en una tabla, que para mí es más fácil acomodar la información. Y bueno, inicialmente mencionar que estas herramientas como estudiantes pues nos ayudan muchísimo porque, como les mencionaba antes, nos hacen más fácil entender y aplicar lo que aprendemos en clase. Por ejemplo, con ChemSep podemos simular los procesos reales y ver cómo funcionan las columnas de extracción o de destilación. En GeoGebra pues podemos visualizar gráficamente lo que pasa entre estos líquidos. El ThermoSolver nos ayuda a hacer los cálculos complejos que nos tardamos mucho en hacer en libreta o a lo mejor en la computadora. Pues con ThermoSolver los podemos hacer más rápido y pues de forma más sencilla. Y pues Excel nos ayuda muchísimo a organizar los datos y pues también a hacer algunas cuentas. Algunas ventajas que encontré de estas herramientas de ChemSep, pues que nos ayuda a simular el equilibrio de fases y a diseñar como tal las columnas de extracción. De GeoGebra, pues que podemos visualizar gráficamente el proceso y también podemos tener una representación de geometría de fases. En el ThermoSolver, pues podemos tener los cálculos termodinámicos precisos, y Excel pues nos da versatilidad y una automatización básica con las fórmulas. Y pues algunos usos también que encontré de ChemSep pues es que nos ayuda a modelar sistemas de muchos componentes, que nos ayuda a integrar modelos termodinámicos como el UNIFAC, el UNIQUAC, y nos ayuda a calcular el número de etapas y eficiencias muchísimo más rápido que si lo hiciéramos a mano. En GeoGebra pues nos facilita el análisis de diagramas ternarios, su interfaz es intuitiva y pues es ideal para comprensión conceptual. Del ThermoSolver nos ayuda a determinar coeficientes de distribución y es muy útil para validar los datos experimentales. De igual forma, si nosotros hubiéramos querido, nuestro último resultado de etapas teóricas lo hubiéramos podido meter al ThermoSolver o al ChemSep, para que nos diera una aproximación y ver qué tan cercanos estamos nosotros del resultado real. Y en Excel, pues realmente no solo lo utilizamos para este tipo de ejercicios, sino lo utilizamos para muchísimas otras cosas. Pero pues para esta área nos ayuda a modelar balances de masa, la regresión de datos y nos ayuda a crear los gráficos personalizados y los cálculos que necesitamos iterar. Finalmente, para concluir, pues yo pienso que el uso de ChemSep, GeoGebra, ThermoSolver y el Excel en las extracciones fluido-fluido en nuestra ingeniería aporta un aprendizaje más dinámico y más profundo para nosotros. Cada una de estas herramientas
cada una de estas herramientas contribuye de forma complementaria, ya que pues, nos ayudan a hacer los cálculos o algunos conceptos teóricos que sean más accesibles a nosotros y nos permiten visualizar procesos y resultados, además de que nos preparan para aplicar lo aprendido en problemas reales. Además de esto, fomentan pues, nuestro pensamiento crítico, el análisis de datos y toma de decisiones basadas en simulaciones, como lo vimos previamente, lo cual es clave en la formación de futuros ingenieros. A mí la verdad, en mi opinión personal, pienso que estas herramientas nos la enseñaron pues ya muy avanzada la carrera. Creo que si se las enseñaran a alumnos de primeros semestres, harían maravillas con esto. O sea, en materias como termodinámica 2, balances de materia, química, fenómenos de transporte. Hay muchas materias en las que se podrían utilizar, pero pues realmente hay mucha gente que no tiene el conocimiento. Entonces a mí personalmente me gustaría que sí se le enseñaran a más estudiantes para que tuvieran una mayor facilidad de comprensión y además de ampliar su campo. No todo es nada más libreta y hoja, sino hay muchas herramientas que nos pueden ayudar y facilitar en muchas cosas. Bueno, aquí les dejo las referencias que yo utilicé para mi información y para la presentación, y eso sería todo. Espero que lo hayan comprendido y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias.